Hola de nuevo, en este video vamos a hablar de controladores. Pero antes de entrar en el tema de los controladores, hay algo muy importante que tenemos que entender, que es que cuando nosotros construimos una API, trabajamos con recursos, se conocen como recursos. Por ejemplo, en este caso, nuestro recurso sería usuarios. Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, con un e-commerce, pues también podrían tener productos o podrían tener alguna otra cosa, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos en usuarios para entender bien el concepto de controladores. Y lo primero que vamos a hacer, pues es pensar que cuando tenemos un recurso, nosotros queremos ejecutar ciertas acciones. En este caso queremos, por ejemplo, si hablamos de los usuarios, queremos crear un nuevo usuario. Voy a poner solamente crear. ¿Qué más queremos hacer? Pues queremos mostrar la información. Entonces vamos a poner aquí mostrar información. ¿Qué más queremos hacer? Queremos actualizar. También podemos actualizar la información del usuario. Y finalmente queremos eliminar. Esto es lo que se hace comúnmente con estos recursos. Y para cada una de estas acciones, yo tengo que crear una ruta. Y en mi API lo que va a pasar es que alguien va a hacer una petición a esa ruta y va a mandar, por ejemplo, en el caso de crear, va a mandar la información para crear un nuevo usuario. Cuando queremos mostrar la información, haría una petición a la ruta y esta ruta lo que haría sería devolver la información, ya sea de un usuario si pide la información de un usuario en particular o la de todos los usuarios. Actualizar, pues otra ruta que simplemente va a recibir la información, tiene que recibir el usuario del cual va a actualizar la información. Normalmente esto se hace mediante un identificador, un ID, que puede ser, por ejemplo, numérico, el ID 1, el usuario con el ID 2, el 3, el 5, el 10, y la información que va a actualizar de ese usuario. Y finalmente eliminar también con un identificador. Se hace una petición a una ruta, en la ruta viene el ID y elimina la información. Entonces vamos a llevarlo un poquito a código. Vamos a copiar esta que tenemos acá. De hecho, esta que tenemos aquí normalmente es para mostrar la información, en este caso de todos los usuarios. Así que podemos simplemente copiarla. Ya tenemos una ruta disponible. Y lo que deberíamos de hacer es una consulta a nuestra base de datos, traerle la información o traerla a todos los usuarios y devolvernos como respuesta. No hemos hecho la conexión, así que eso lo vamos a hacer en siguientes videos. Pero vamos a enfocarnos en las rutas y en para qué sirve cada una de estas. Después tenemos aquí arribita crear. Voy a copiar y pegar simplemente esto. Y aquí entra un poquito en juego los verbos HTTP. ¿Qué es esto? Por ejemplo, esto es un get. Pero tenemos otros distintos. En el caso de crear, tenemos que utilizar un post. La ruta va a ser exactamente la misma, pero lo que va a cambiar es que se va a acceder a esta ruta mediante un verbo distinto. Nuevamente, si ustedes no conocen los verbos, no es necesario que los dominen para seguir este curso, pueden simplemente ir siguiendo el ritmo, pero vale la pena que se pongan a leer un poquito al respecto. Entonces tenemos un post para crear un usuario. Si quiero actualizar la información de un usuario, pues aquí tendría users y tenemos que mandar el ID, el identificador del usuario que queremos eliminar. Entonces la ruta que queremos actualizar, la ruta sería esta. No sería un get. Cuando actualizamos se utiliza un patch o un put. Vamos a poner aquí patch. Y cuando hagan la petición mediante un patch, lo que va a pasar es que tienen que pasar el ID y vamos a actualizar la información del usuario con ese ID. Para eliminar es muy similar a actualizar. Pasamos el ID del usuario que queremos eliminar y después simplemente lo eliminamos. Aquí es mediante un delete. Entonces, si se fijan, lo que va cambiando, o hay rutas que se repiten, por ejemplo, esta ruta de aquí, para crear un usuario, es igual a esta, que es para obtener la información de todos los usuarios. Es la misma URL. Lo que cambia es el verbo o el método HTTP. Para actualizar y eliminar, si se fijan, es la misma ruta. Lo que cambia es el verbo también, o el método. Aquí en actualizar también debería recibir los datos. Debería recibir la información, igual que en crear la información del usuario que va a crear y acá que va a actualizar. Pero repito, vamos a enfocarnos en las URLs. Entonces ya tenemos las URLs disponibles para ejecutar esas acciones. Aquí tendríamos que tener la lógica. Si yo tuviera más recursos, por ejemplo, si tuviera productos, tendría que replicar prácticamente esto, ponerlo aquí abajito y poner aquí el código necesario en cada ruta para que haga lo que tiene que hacer. Bueno, los controladores
nos permiten justamente llevarnos toda la lógica, todo lo que iría aquí adentro, porque por ejemplo, si quiero crear un nuevo usuario, pues yo tengo que hacer un insert a mi base de datos, tengo que meter información, tengo que escribir esa lógica aquí. Los controladores nos permiten llevarnos toda esta lógica que va dentro de cada una de estas rutas hacia un método que está dentro de una clase en un archivo PHP. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, vamos a venir y vamos a ver que si yo listo PHP Artisan Route List, si yo listo todas las rutas, aquí me deben de salir las nuevas. Si se fijan, tenemos un post, tenemos un get, es la misma, y tenemos un patch y un delete. Aquí pasamos los IDs que queremos eliminar. Y las demás ya las habíamos visto en videos pasados. Entonces, una forma de hacerlo, como dije, es con los controladores. ¿Cómo creamos un controlador? Pues con Laravel tenemos varios tipos de controladores. El comando para crear un controlador es php artisan make controller y el nombre del controlador. En este caso, como voy a trabajar con usuarios, con user, el controlador se va a llamar user controller. Cuando yo dé enter, lo que va a pasar es que se va a crear un archivo. Si se fijan, aquí me dice, fue creado exitosamente y me da la ruta. Está en la carpeta app http controllers. Entonces venimos a app http controllers y aquí está user controller. Es un archivo, pueden ver que lo único que tiene es una clase y no tiene nada dentro de esa clase. Yo podría empezar a escribir un método para cada una de estas acciones. Pero Laravel tiene la ventaja de que me lo puede dar ya preconstruido, me lo puede dar ya con los métodos. Voy a eliminar este que creé y voy a volverlo a crear. Vamos a darle aquí en delete y voy a ejecutar ese mismo comando. Pero ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me crees un controlador, pero que tenga los métodos necesarios para trabajar con un recurso de una API. Y eso se lo decimos aquí con -- API. Lo que va a pasar ahora, ahí está, nuevamente se creó, pero me va a crear un controlador distinto. Aquí si se fijan, lo vuelvo a abrir y ahora sí tiene contenido esta clase, ya no es solamente la clase. ¿Qué tiene? Incluso aquí tenemos una pequeña descripción de lo que hace cada uno de estos métodos. Ahora tenemos métodos. Tenemos el método index, que lo que va a hacer es devolver un listado del recurso. En este caso, usuario. ¿Quién devuelve un listado del recurso? Este que tenemos aquí. Devuelve todos los usuarios. Una lista con todos los usuarios. Entonces podemos ver que este método va a tener la lógica para reemplazar lo que tenemos aquí. Después tenemos un siguiente método. Dice que almacena un nuevo recurso. Prácticamente es crea un nuevo usuario. Entonces eso es el equivalente a lo que tenemos acá, a este de crear. Después tenemos uno que dice show, dice muestra la información de un recurso en específico. Aquí recibe el ID. Por ejemplo, aquí no tenemos una ruta para devolver la información de un usuario en específico. Pero esa ruta sería simplemente esta. Sería esta, diagonal, ID. Y esta ruta lo que haría sería devolver la información de un usuario en particular, del usuario con el ID 2, con el 10, con el 15, con el 20, con el que ustedes quieran. Y se haría mediante get. Entonces, este método que tenemos aquí sería el equivalente a esta ruta que acabo de escribir. Después tenemos actualizar. Bueno, vamos en el sentido del controlador mejor. Después tenemos aquí un método update que me sirve para actualizar la información de un recurso. Y ese sería el equivalente a esto que tenemos aquí. Esta pueden ver que recibe el ID y además debe recibir la información que vamos a actualizar. Si se fijan, aquí recibe el ID, este método, pero también recibe la información. Entonces, en la variable request tengo yo la información que voy a actualizar y aquí con esta variable ID yo puedo hacer una consulta a la base de datos y traer al usuario que tenga ese ID en particular. Lo mismo con store. Si se fijan aquí, store, cuando yo quiero crear un nuevo usuario, pues tengo que recibir la información. Entonces, lo que hace este método es recibir esa información y guardarla en la variable request. Finalmente, tenemos aquí en nuestro controlador el método destroy, que lo que hace es eliminar un elemento. Y es el equivalente a este. Cuando yo quiero eliminar un usuario, pues
Simplemente recibo el ID y elimino a ese usuario. Pueden ver que este método recibe ese ID. Pero la diferencia es que ahora toda la lógica que yo tengo que escribir, que yo escribiría aquí, las consultas a la base de datos y todo esto, lo escribiría en este método. Ya no lo escribiría directamente acá, en la ruta. Y no solamente eso, hay una forma muy sencilla de poner todas estas rutas. Voy a eliminarlas y vamos a ponerlas ligándolas, porque aquí no están ligadas. Esta ruta no está ligada al método del controlador, no está ligada al método store del controlador, y pues debería, porque lo que hace un post es que crea un nuevo usuario, por lo tanto debe estar ligado a este método. Lo que vamos a hacer es ligarlo. Voy a eliminar todo lo que tengo aquí. Ya hay varias formas de hacerlo en Laravel, pero la forma más sencilla simplemente es escribimos route y aquí nosotros poníamos, si se acuerdan, get, post o lo que sea, pero ahora vamos a poner API resource porque estoy trabajando con un controlador que tiene los métodos para una API. Después voy a poner, aquí nos dice que es el nombre. Lo utilizamos como prefijo y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a poner users y después de esto lo que voy a hacer es poner una coma y voy a poner a qué controlador voy a ligar yo estas rutas. Y va a ser al controlador que acabamos de crear, que es user controller. Entonces venimos y aquí me sale user controller class y ahí está. Y esto es el equivalente a todas las rutas que teníamos anteriormente. Si yo vengo y vuelvo a ejecutar el comando php artisan route list, vamos a ver qué tenemos. Pueden ver, voy a hacerlo un poquito más arriba para poder ver todas las rutas. Pueden ver que aquí tenemos las rutas. Pero hay algo muy importante, hay algo que es distinto que es muy importante. Vamos a empezar a verlas. Tenemos API v1 users. Y lo primero es que yo les decía, pues yo lo veo como el prefijo. Todas las rutas que partan de aquí van a tener users. Tiene users, si se fijan aquí tiene users, tiene users, tiene users. Y lo que sea que yo ponga aquí va a ser lo que se va a utilizar para hacer las rutas. Pueden ver cómo lo puse con varias S y cambió la ruta. Entonces esto es importante. Vamos a poner users nuevamente. Vamos a ver qué rutas tenemos. Y además de esto, lo que tenemos es que cada una de estas rutas que creó Laravel las está asignando a un método del controlador. Por ejemplo, si yo hago una petición a esta ruta mediante get, lo que va a pasar es que se va a ejecutar lo que yo tenga en el user controller, que es el que le indica aquí, en el método index. Vamos a ver. Aquí está. Se va a ejecutar lo que tenga este método cuando hagan una petición hacia esta URL. Cuando hagan la petición hacia la misma URL, pero mediante un post, lo que va a pasar es que se va a ejecutar lo que esté en el user controller en el método store. Se va a ejecutar entonces lo que tenemos aquí en el método store, que actualmente no tenemos nada en ningún método. Si hacen una petición a esta ruta, y aquí si se fijan lo que van a pasar es el ID del usuario, se va a ejecutar lo que tengamos en el método show de user controller. Entonces se va a ejecutar lo que tenemos aquí. Que lo que debe hacer esta ruta pues es devolver la información de un usuario en particular. Y así pueden ver que eso pasa con cada una de estas rutas. Aquí nos indica que estas están asociadas al user controller y aquí podemos ver a qué método está asociada cada ruta. Entonces ya logramos hacer estas asociaciones. Y para probarlo, vamos a poner, por ejemplo, vamos a utilizar el get de users, que es esta ruta que tenemos aquí arribita. Déjenme volver a listar. Vamos a hacer una petición hacia esta ruta que tenemos aquí. API v1 diagonal users. Para eso lo que tengo que hacer primero es iniciar el servidor. PHP artisan serve. Ahí está, ya se inició el servidor. Abrimos el navegador, ahí está. Y vamos a acceder a API v1 diagonal users. ¿Qué hace esta ruta? Absolutamente nada. No tiene nada nuestro método. Entonces nosotros tenemos que venir y escribir aquí en el método index, que es al que está asociada esa ruta,
lo que queremos que haga. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un return, hola, desde el método index. Ahí están. Volvemos a cargar esta ruta y ahí ya nos debe devolver eso. Pueden ver, aquí dice hola desde el método index. Entonces ya está funcionando. Y así cada una de estas rutas. Voy a detener el servidor. Voy a volver a listar las rutas. Y podemos ver que aquí está cada una de estas disponible. Para terminar, quiero mostrarles que si yo no necesito todas, podría poner simplemente aquí llamar al método only. Y este método lo que recibe es un arreglo, donde yo voy a listar todos los métodos que sí quiero que estén disponibles. Porque puede darse el caso en el que yo esté construyendo mi API y solamente quiera devolver la información de los usuarios, pero no quiero que se permita la actualización. Entonces, en ese escenario, si yo utilizo esto, podría decirle, ¿sabes qué? Lo único que me interesa es que esté disponible el index. No me interesa ningún otro método. Entonces venimos y ahí está. Pueden ver cómo ahora el único que está disponible es el index. Y aquí podría separar por coma los que yo quiero que estén disponibles. Por ejemplo, el store, que es el método que sigue del index. Y si vuelvo a ejecutar este comando, voy a tener disponibles tanto el método index como el store y sus rutas asociadas. Y eso es todo lo que vamos a ver en este video. Los veo en el siguiente.